¿Ahora sí? Sí. Bueno, buenos días a todos y tenemos hoy una mesa estupenda y variada para hablar de las ciudades del mañana. Entonces, bueno, si os parece bien, os voy a plantear un par de preguntas, de inquietudes y vais respondiendo un poco como queráis, ¿no? Para hacer esto dinámico y os animo también a que participéis siempre que queráis. Bueno, la primera pregunta sería, ¿cómo podemos construir hoy y desarrollar ciudades del mañana sin que nuestros planteamientos estén obsoletos en el momento que se realizan? Muchas veces en el planeamiento y cuando hacemos planificación desarrollamos ciudades que se aprueban 5 años después, 10 años después. ¿Cómo hacemos estos planteamientos para que cuando estas ciudades se desarrollen no estén ya obsoletas? ¿Empiezas tú? O... Adelante, si quieres, no lo sé. ¿Yo mismo? Sí. Podemos ir hablando. Habrá todos y ya está, no sé. ¿Se oye? No. ¿Sí? Sí, sí, está bien. Fenomenal. Está bueno, bien. pues, buenos días, muchas gracias a la organización, porque siempre hacíais en Alicante y habéis cambiado a Valencia, pero nos encontramos muy a gusto en las dos ciudades que son maravillosas. Pues con respecto a ENVAS, por ejemplo, que es una infraestructura automática que tenemos que pensarla antes de que exista la ciudad, la podemos hacer después, pero es más traumático, pues es verdad que los arquitectos urbanistas, yo creo, en mi punto de vista, piensan lo último en la basura. Entonces es verdad que se hace el concepto de los 15 minutos, ¿no? El tener todo en un barrio de 15 minutos, que es muy complicado, pero se tiene, más agradable, a lo mejor más zonas verdes, más zonas con sensórica, lumínica por todos lados y tal, pero cuando ya terminas y ves el plano y alguien de la administración pública te dice, oye, ¿nos puedes hacer un estudio de implantación de la neumática? Pues, joder, si no habéis pensado, no caben ni los cubos de basura. Ya no solo nuestro sistema neumático es más pequeñito y que puede ser mejor integrado, pero yo creo que no se piensa en esa forma de ver, ¿no? Entonces, pero también es cierto, en contraste, yo hablo de mi punto de vista, que se tiende más a humanizar las ciudades, ¿no? Son cada vez, lo pienso, más agradables, ¿no? Hay una mejora, por ejemplo, en Barcelona, si habéis estado en el casco histórico donde tenemos varios sistemas, han hecho unas islas en plena ciudad y han hecho peatonales las calles, ¿no? Y hay mucha más vida ahí, ¿no? Entonces, yo creo que el futuro va a ser por ahí, un mix. Puedo aportar, a lo mejor, porque estoy en esta mesa redonda en representación de una universidad, la Universidad Politécnica de Valencia, pero también a lo mejor en representación de lo que es una universidad. Y soy una firme convencida de que es en las universidades donde se genera el conocimiento y se genera la innovación y se genera el escenario de mañana, porque es investigando y en ciencia, ¿no?, donde uno adquiere ese tipo de conocimientos. Entonces, ¿cómo se proyecta la ciudad del mañana? Pues se proyecta, yo creo que mirando al mañana y mirando a lo que sucede y dejando los parámetros suficientemente abiertos. Y esos tienen que ver con la investigación. Yo creo que en este momento las directivas europeas y las misiones, ¿no?, que este evento se engloba dentro de la misión climática de 2030, están marcando cuáles son las hojas de ruta para 2030, 2040, y aunque no lo tengamos todo absolutamente pensado, sí que sabemos conjuntamente dónde tenemos que ir. Y esta idea de que sabemos dónde tenemos que ir, aunque no sepamos exactamente, digamos, cómo se va a materializar, es algo a lo que estamos muy acostumbrados en investigación. Nos planteamos grandes objetivos y vamos trazando. Tiene que ver también con los modelos de gobernanza y con los modelos un poco de dar un paso detrás de otro, ¿no? Si nosotros en realidad pensamos las ciudades contemplando a todas las personas que participan en ella y vamos dando los pasos, digamos, dejando los pasos suficientemente abiertos como para tener margen de maniobra e ir materializándolos, pero apuntando todos a una misma misión, estoy convencida de que al final sí que se consigue. Yo creo que las épocas en las que la ciudad se dibujaba mediante lo que decíamos, ¿no?, en urbanismo, ¿no?, en 2 dimensiones en lugar de 3 y en 2 colores o en tramas, esa época ha acabado, ¿no? La ciudad es mucho más rica, de hecho ya estamos acostumbrados a ver capas de información que atravesamos transversalmente para poder leer la complejidad de la ciudad. Y muy interesante lo que comentas, de hecho, al hilo de lo que subrayabas de la participación ciudadana, ¿no? Yo creo que esta está cada vez más presente, ¿no?, en nuestros proyectos y muchas veces en los proyectos más complejos y es muy difícil, satisfacer a todo el mundo. ¿En qué medida creemos que podemos y debemos integrar a la población en el desarrollo de nuestros proyectos?
Si quieres que comparte mi experiencia de alcaldesa, hemos intentado desde el principio del mandato hacer participar a un máximo de ciudadanos mediante grupos de trabajos, mediante también lo que llamamos en francés assises, que son reuniones, congresos alrededor en particular del entorno del desarrollo sostenible. Y hemos tenido señoras mayores, gente jóvenes, que nos dicen lo que quieren en el futuro, pero lo que quieren desde un punto de vista súper práctico, es decir, su vida cotidiana, su diario, lo que quieren en su piso, lo que quieren en la calle, lo que quieren para divertirse, para hacer deporte. Y en base a toda esta información, nosotros intentamos organizar un plano, una ciudad, un barrio, lo que estamos haciendo ahora, y en base a la ayuda, a la cooperación con universidades, con arquitectos, con industriales, intentamos 10 años antes de la realización del barrio diseñar el barrio de los ciudadanos pensado con los ciudadanos, para los ciudadanos. Eso. Y ese barrio de los ciudadanos, por ejemplo, el otro día leí un artículo en La Vanguardia que decía que nuestras ciudades del futuro serán digitales, serán de proximidad y serán sostenibles. Bueno, yo creo que digitales, venimos hablando, ¿no?, ayer y hoy mucho de este tema de la Smart City. De proximidad, pues sabemos todo, ¿no?, la corriente que hay con las ciudades de los 15 minutos y tener todos los equipamientos cerca. Cuando hablamos de sostenibilidad, ¿cuáles creemos que son los parámetros que van a tener esas ciudades del mañana que están vinculados a la sostenibilidad? Mira, ahí si me permitís, ¿se me oye? Sí. Yo creo que para lograr un desarrollo urbanístico sostenible o circular, que es al que tendemos ahora con los nuevos objetivos, las nuevas inquietudes de la sociedad, es importante que ese desarrollo sostenible parta desde el principio, es decir, desde el proyecto, desde la construcción. Y ese urbanismo al que vamos a atender va a ser un urbanismo con muchísimos materiales verdes, con muchísimos materiales y diseños que piensan en la flexibilidad de ese urbanismo. Por ejemplo, estas ciudades que pretendemos que duren muchos años y que atiendan a las demandas de la sociedad a lo largo del tiempo, deben permitir la flexibilidad de usos de los distintos edificios e infraestructuras. Eso, por ejemplo, desde la fase de proyecto lo podemos conseguir con medidas muy sencillas, por ejemplo, trabajando con materiales prefabricados, de manera que cuando llegamos al día de mañana y algún edificio va a cambiar su uso y debemos demolerlo total o parcialmente, pues ya no vamos a recurrir ahí, ya no vamos a llegar a ese punto. En las ciudades del mañana quizá vamos a pensar, en vez de demoler, en deconstruir o desmontar edificios. Y esto no es ciencia ficción. Al final, si nosotros desde hoy estamos diseñando elementos estructurales, duraderos y fácilmente desmontables, el día de mañana esos recursos los podremos reutilizar para otros servicios o directamente nos va a permitir remodelar el entorno edificado, por ejemplo. ¿Me dejas? Yo quería apuntar dos cosas que me han venido desde que tú has hablado y también la alcaldesa. Y tú que has dicho, hay que planificar en el futuro, es que luego hay que unirlo todo a la ley. Porque si veis, nosotros que estamos metidos en muchos planes parciales de urbanismo, no sé qué, te crean las ideas, pero cuando vas a materializarla te dice el plan parcial, no, eso no puedes hacerlo. Entonces, tiene que ir en paralelo también la ley, ser una política muy dinámica, incluso hacer a lo mejor un piloto y salirse en parte de ese plan. Vamos a hacer un piloto aquí de Smart City en concreto, porque si no es complicado. Y luego, en cuanto a la sostenibilidad, esa pregunta que decías, es curioso todas las patas que se unen. Si tú hablas con la participación ciudadana y le preguntas a un chaval como mi hijo de 18 años qué le parece los carriles estos bici y los patinetes, no concibe una ciudad sin eso. Y a lo mejor le preguntas a una persona de 80 años y dice, no, eso es un riesgo porque se siente... Entonces es muy complejo, pero es vital. Hay que contentar a todo el mundo, a la mayoría, haciendo ciudades mucho más agradables. Y lo que puede ser agradable para alguien no lo es para otro, ¿no? Entonces, ahí los arquitectos urbanistas tenéis mucho que... Nosotros ayudamos como ingenieros, pero... Y eso que comentas, creemos, por ejemplo, ayer explicaba la compañera de Helsinki que ellos habían tomado medidas regulatorias para medir los niveles de CO2, bueno, que ya obligaban, ¿no?, a que sus proyectos fuesen realmente sostenibles y no es una cosa, no papel mojado, sino que al final te lo está regulando la normativa. Creemos que
esa puede ser una de las herramientas para conseguir esto que comentamos. Sí, básico. es el camino. Aquí, decía antes Iñaki que para hacer un desarrollo sostenible había que tenerlo planificado desde el principio y había que contemplar todas las variables y no solamente en la nueva construcción, sino en lo que sería el futuro de los edificios. En el campus de la Universidad Politécnica de Valencia, por ejemplo, hemos decidido que la institución tiene que ser neutra en carbono en el 2030, al menos en alcance 1 y 2. La Universidad Politécnica de Valencia, al menos el campus de Vera, es una pequeña ciudad. Se mueven 35.000, 40.000 personas todos los días, tenemos 110 edificios y tenemos todos los problemas que tiene una ciudad pequeña. Y me refiero a emisiones de CO2. Tenemos problemas de movilidad, tenemos problemas de eficiencia energética de los edificios porque el parque construido es de los años 70. Tenemos que hacer edificios nuevos que tienen que ser responsables con su entorno. Tenemos una infraestructura que deja bastante que desear en términos de biodiversidad, una infraestructura verde, aunque a todo el mundo le parezca muy paradisíaca, en realidad carece de la biodiversidad necesitada. Y al final, una buena manera de medir el desarrollo sostenible es ir a una misión. Otra vez, vuelvo al tema de ir a un objetivo. Ese objetivo, si es la descarbonización, que es medir constantemente tus emisiones de CO2, bueno, hay veces que te dejas cosas por el camino, porque también declararse carbón neutro no es la panacea. O sea, mide ciertas cosas y otras cosas se las deja detrás. Por ejemplo, en alcance 2 se mide el consumo de energía que se hace. Si viene certificado de origen verde, no puntúas. Da igual que tengas tú tus propias renovables de autoconsumo que las estés contratando, cuando en realidad lo ideal es ir instalando tú instalaciones de energías renovables de autoconsumo. Pero por lo menos da una hoja de ruta. Si uno se propone ser, por esto decía yo, creo que no estuve ayer en la charla de Helsinki, pero creo que si medimos la sostenibilidad en términos de reducir nuestras emisiones de CO2 cuando construimos, cuando mantenemos un edificio, cuando nos desplazamos por la ciudad, seguramente vamos por la buena hoja ¿no? por el buen camino. Lo que pasa es verdad que eso choca muchas veces porque al final las ciudades se hacen, la administración pública tiene que exigir mejoras, pero luego está el promotor privado y te dice, sí, pero ¿esto cuánto me cuesta? Pues claro, lo bueno y mejor es más caro. Es complicado. Sí, que esa exigencia hace que los promotores se sientan obligados a... Claro, te dices, yo tengo aquí un desarrollo de viviendas y por meter todos esos parámetros de exigencia, que vamos por ahí, por ese camino, resulta que el bloque de enfrente que no tiene, pertenece a otro plan, no, entonces ellos venden las casas de unas calidades que no son apreciadas, a lo mejor por el comprador, más baratas que la mía, ¿no? Entonces, yo creo que es verdad que la sostenibilidad hoy en día, sobre todo en el ámbito del urbanismo, parece que sea un producto de lujo, prácticamente, ¿no? O sea, está en manos de ciertas empresas especializadas y eso encarece muchísimo el tema, ¿no? Y hace que sea poco accesible para administraciones o incluso para el ciudadano. Yo creo que ahí tiene bastante que hacer la administración. Y me explico. La Ley de Cambio Climático de aquí de la Comunidad Valenciana, que tiene un año, es de diciembre del 22, obliga a que todos los contratos del sector público deben incorporar criterios de sostenibilidad. Y si veis cualquier pliego, cualquier licitación, la palabra sostenibilidad aparece y mucho. Pero esta ley deja a responsabilidad de cada administración fijar qué criterios o qué parámetros de sostenibilidad van a aparecer. Y ahí es donde creo que está la clave de hacer la sostenibilidad económicamente más accesible. Actualmente la sostenibilidad en los pliegos es algo genérico. Es algo demasiado conceptual y así se resuelve. Las grandes empresas, constructoras, consultoras que están moviendo al final, en términos generales, ¿no? el día a día del urbanismo, resuelven la sostenibilidad con un par de párrafos en una memoria del proyecto. Y ya está. A mí me fascinó lo que decían en Helsinki. En Helsinki se establece un parámetro muy concreto. 16 kilos de CO2 por metro cuadrado de año. Y ya está. Y la empresa que no sea capaz de hacer esto está fuera. Claro, esto a priori es una medida muy drástica y va a ser muy cara porque las empresas no funcionan igual en sostenibilidad que no. Es decir, es lo mismo que el paradigma del BIM, ¿no? Nosotros hace 15 años teníamos unas empresas, ahora con el BIM estas empresas han tenido que cambiar su forma de trabajar. La sostenibilidad es lo mismo. La sostenibilidad se puede medir, tenemos conocimientos, tenemos normas, pero no lo hacemos ¿por qué? Porque a la empresa le cuesta implementarlo. Y mientras no se pida de forma explícita, la empresa va a seguir con su inercia.
Quizás en ese parámetro de medición, ¿no? Esa métrica, a lo mejor hay algo que se nos escapa o a mí me hace reflexionar sobre la parte social y humana, ¿no? O sea, al fin y al cabo, pues, las crisis sociales que estamos viviendo, ¿no? Hoy en día en diferentes sitios e incluso el límite al que estamos llevando al planeta hace que nos plantee reflexionar ¿cuáles son esos atributos que tiene que tener esa ciudad sostenible? Por supuesto, tenemos que medir con CO2, pero ¿qué otros atributos pensamos que tienen que tener? Que yo creo que tienen mucho que ver con la parte humana, ¿no? de nuestro desarrollo, que a lo mejor tiene una medición más complicada, pero que sí que tiene una aplicación muy directa, ¿no? Por ejemplo, yo creo que uno de los objetivos de la sostenibilidad es la protección del ciudadano, y por protección me refiero a la seguridad cuando yo salgo a la calle por la noche, por ejemplo, pero también en términos de salud. Hemos visto con la crisis de la COVID que nuestros entornos, nuestras formas de vivir en las habitaciones o en las casas, en la ciudad, necesitan otra organización. Tenemos que pensar con estos criterios de protección física y de protección a nivel de salud del ciudadano. Yo creo que tenemos que incluir estos criterios. ¿Creéis que esos criterios pueden ir ligados un poco al concepto de vida mediterránea, ¿no? Que hemos llevado históricamente de esa ciudad en la que, la comentábamos antes, ¿no? La señora saca la silla a la calle y ve cómo pasa todo el mundo y las ciudades están iluminadas? ¿O eso es un poco un paradigma con respecto a los recursos de los que disponemos y nuestras ciudades a lo mejor no pueden estar tan iluminadas? ¿Qué opináis al respecto? Es complicado. Sí, es complicado porque estoy pensando, por ejemplo, en desarrollos nuevos como el Madrid Nuevo Norte de Madrid, que van a ser rascacielos, otras zonas. Yo creo que tiene que ser un mix, porque si, o incluso hacer, por ejemplo, manzanas, es que esa perspectiva bucólica de salir la gente a la calle, hablar, humanizarse un poco más, ¿no? Y no estar metidos en casa con el móvil, con la tele. Si lo pones en una ciudad muy moderna, muy vertical, claro, tienes que quitar el tránsito de los coches, y entonces se pueden hacer manzanas a lo mejor como las que tenemos ahora, manzanas cerradas, pero que no pueda circular los coches alrededor. Y entonces, las supermanzanas, ¿no? Las supermanzanas. No vivir solo en tu manzana dentro. Yo vivo en Majadahonda, en un que oye, es muy agradable, son 7 portales dentro y hacemos la vida, pero no hacemos la vida fuera. O sea, si sales solo para el restaurante. Entonces, si haces una supermanzana con manzanas interiores y puedes hacer esas vías de interconexión entre los bloques, y pues sería muy agradable, ¿no? Y limitar la altura y hacer ese tipo de... Claro, es complicado, pero no puedes poner un rascacielos de 17 o 18, 30 o 40 pisos, mezclarlo. Ahí tiene que haber... Por eso los 15 minutos es muy que surgió en París, impacta porque para mí es imposible. Es genial, pero tienes que mezclarlo con hospitales, con una serie de infraestructuras que requieres vivir en una ciudad que choca. Entonces yo creo que tiene que ser un mix, barrios un poquito más abiertos, porque es que no puede meter en las oficinas, los hospitales, no sé qué, en una ciudad muy agradable. ¿No? Aquí quizás podemos comentar el tema de la densidad, ¿no? Que yo creo que es por donde vas a ir tú. Estaba acordándome precisamente de una tesis doctoral a la que asistí como jurado, era en Noruega, que precisamente se planteaba esta cuestión tan interesante que estás poniendo tú sobre la dicotomía entre ciudades densas que consumen poco territorio y por lo tanto son más sostenibles en el sentido energético, de transición energética, o digamos, ciudades de baja densidad donde se recupera una cierta manera de vivir un poco como en tiempos pasados, y por lo tanto la calidad de vida hace que también se den, digamos, modos de vida sostenible. Es que también es sostenible la ciudad. Entonces, ¿dónde está el límite del tamaño de la ciudad? ¿Cuál es la concentración? Es algo que los urbanistas llevan planteándose años y años y años, ¿no? Que las ciudades tienen un tamaño límite máximo, ¿no? Y de hecho los ingleses ya en los años 60 empezaron a descongestionar con ciudades satélite, o los franceses con las Villes Nouvelles que empezaron a hacer en los 60, que luego todas han resultado utopías un poco extrañas y tal. Pero sí que es verdad y además Europa también está poniendo muchísimo el acento en eso, que a través de las personas y de la sensación de bienestar de las personas y de unos hábitos de vida saludables, se consiguen llevar políticas de sostenibilidad adelante, porque es una manera
de tener, digamos, el terreno sembrado para poder cultivar. O sea, que realmente es una pregunta en la que se está trabajando mucho. Complicado. Y es bastante difícil porque el sueño del francés es tener su casita con su jardín y ahora el gobierno nos ha dicho no, esto está terminado. Ahora todo el mundo en unos pisos porque queremos ahorrar la tierra y tenéis que hacer torres como en los años 70 y el francés no quiere esto. Y nosotros políticos tenemos que decir, tenemos que ahorrar porque por ley estamos obligados a no extender la construcción y el ciudadano se niega a esto. Tiene su sueño de casa con jardín. Eso es muy difícil. Yo creo que estamos en un momento clave donde tenemos que convencer, explicar, acompañar al ciudadano porque hay una necesidad de construir este ritmo de vida, este entorno de vida sostenible. Es muy interesante lo que dices porque de mi experiencia, por ejemplo, en Francia, todo el mundo que vivía en París se quería ir a Provence para tener precisamente esa casita con jardín, ¿no?, que comentas. Entonces, todos los proyectos que estaban orientados en París, como los que durante la época de Anne Hidalgo, ¿no?, de la Ville de Paris, iban orientados a esa densidad, también a la naturalización, pero la gente al final se quería ir de París, ¿no? Todas las medidas de transporte público, de movilidad que se están implantando y que llevan muchos años, ¿no?, implantándose, no implican que la gente quiera seguir estando en la ciudad porque es un entorno hostil, ¿no?, en algunos sentidos, por muy bonita, ¿no?, y espectacular que sea la ciudad de París, que yo creo que no podemos decir nada, ¿no? Bueno, pues os voy a lanzar una última conclusiones, ¿no? No sé cómo vamos de tiempo. No sé. ¿Bien? ¿Sí? Vamos muy bien de tiempo, pero Ah. luego, si nos sobra un poco de tiempo, lo podemos aprovechar para que el público os haga una... Perfecto, pues si queréis podemos Sí, lanzar mejor. las preguntas y luego vamos con las conclusiones. Apau. Apoyar aquí. Mucho mejor. Estaba diciendo que si tenéis preguntas, que es el momento, tenéis expertos en esos temas, basta con levantar la mano y os acercamos el micrófono. Pues yo tengo una pregunta para la alcaldesa de Biarritz, porque veo que realmente ese papel de elegido, de alcalde, alcaldesa, es un papel complicado porque tenéis una presión cotidiana con los que os han votado y los demás, con los ciudadanos en general. ¿Cómo lo lleváis? Porque es muy complicado siempre satisfacer a la gente en general. Es a la vez muy complicado y una oportunidad extraordinaria. Se dice en francés que es el único puesto elegido al alcance de golpes. Porque el ciudadano puede acercarse a ti, decirte lo mal que piensa de lo que estás haciendo o lo bueno de lo que piensas que estás haciendo. Lo difícil ha sido empezar un mandato en el 2020, en pleno COVID. Nuestro programa era un programa de proximidad con el ciudadano y durante más de un año no hemos visto ni a un ciudadano, casi nada. Hemos trabajado con la administración. Eso sí que ha sido difícil y el mundo ha cambiado muy rápidamente en este año de COVID y el ciudadano ha salido de esta crisis totalmente diferente. El ciudadano se ha convertido en un consumidor, paga. Y entonces tiene derecho, exige. Eso es muy difícil. Y yo pienso que además hay mucha ansiedad entre los jóvenes, entre también los mayores, y el papel del alcalde es estar presente, explicar, acompañar lo que he dicho antes, e intentar ver optimismo en el futuro, decir que a pesar de lo que vemos cada día en la tele, que es un horror, hay cosas muy bonitas que se pueden realizar y que tenemos que seguir con la fe
en el ciudadano y también en el político, porque no todos somos unos podridos, como se suele decir, ¿no? Que el político es una persona mala o podrida. No, tenemos también mucha energía, muchas ganas de ayudar a cambiar el mundo y hacer que la vida cotidiana del ciudadano sea mejor. Y eso es fantástico, es un regalo que nos hace poder estar en este mandato de alcaldesa. Y precisamente, ¿cómo usted ha llegado a este puesto? Un poco por casualidad, porque no eres una típica política, ¿verdad? He empezado en política muy tarde. Yo creo que hasta mis 40 años casi no he ido a votar, lo que no es bueno. Y hemos tenido una ley en Francia, la ley de ¿se dice paridad? La parité. De la paridad, sí. De la paridad. Y entonces han buscado a mujeres y bueno, estaba allí, así que me pidieron entrar en política en una lista y pensé que era súper interesante. Era una consultora en organización. Pasé casi 5 años en España y el trabajo era ver lo que no funciona bien, buscar soluciones y aplicarlas. Y al final la política es eso. Ir en un barrio, ver lo que no funciona, hablar con las personas que utilizan una máquina o un barrio o una escuela y proponer soluciones y poner las soluciones en marcha con los ciudadanos, lo que hacía yo con mis clientes. Así que no me ha cambiado mucho la vida, pero tiene mucho más sentido. O sea, Ana, entiendes que la gente vote. Sí. Algo que parece tan sencillo, proponer políticas y aplicarlas, pero no siempre se da. O sea, enhorabuena. Creo que tenemos una pregunta de... Ah, no, creía que... Ahí. Aquí. Ahí tiene una pregunta. O él iba a hacer una, ¿no? La hemos cortado. Es que era una pregunta chunga y entonces hemos apagado el micro. Oh. Llevo ese. Buenos días, soy José Luis Calabuch, urbanista. Os felicito por las intervenciones, me han encantado. Solo quería plantearos una cuestión. Cada vez que se plantea un crecimiento en cualquier ciudad, se plantea como un ecobarrio que va a tener un nivel tecnológico y ambiental estupendo. Y sin embargo, ¿no sería más sostenible y fácil aplicar esas medidas de sostenibilidad a la ciudad existente primero, antes que plantearse nuevos crecimientos? Totalmente. Eso bien. 100% de acuerdo. Yo soy una persona firmemente convencida de que hay que actuar mucho más sobre lo construido que construir nuevo. Y seguramente los edificios tienen ciclos de vida mucho más largos de los que han sido pensados. Y no sirve de nada generar un ecobarrio si el resto de la ciudad sigue teniendo unas políticas de contaminación y de emisiones de CO2. Pero aquí casi le tiraría el guante a la alcaldesa. Muchas personas que trabajan en política y muchas quieren dejar su huella, quieren dejar su marca, quieren sacar su producto. Y es que yo también lo he visto en los campus de las universidades, que es mi ámbito de actuación y mi ámbito de especialización, y se ha visto en las ciudades también. Cada alcalde, cada rector, cada director gerente de una gran empresa quiere que su mandato se vea reflejado en algo. Y ese algo suele ser algo nuevo, porque poner fotovoltaicas en las cubiertas de los edificios o ordenar el tráfico no luce tanto, diría yo, aunque sea mucho más sostenible. Sí, o sea que yo estoy completamente de acuerdo. Obviamente sin negar que cada vez que hagamos algo nuevo lo tenemos que hacer del año, no 2023, sino del 2030, ¿sabes? Pero sí. A mí ahí me gustaría también aportar algo, y es que efectivamente el parque de viviendas, de infraestructuras que tenemos no está quedando obsoleto, pero sí que empieza a requerir de forma muy urgente rehabilitación, remodelación, demolición. Todo esto supone un problemón desde el punto de vista sostenible. ¿Qué hacemos con todos esos residuos? Es decir, nosotros podríamos demoler
lo existente y reconstruirlo de una forma más sostenible. ¿Vale? ¿Qué hacemos con todos esos residuos? Pues bueno, existen formas que nos pueden permitir hacer sostenible una práctica tan, a priori, tan mala, ¿no? Todos esos residuos de construcción podríamos reutilizarlos y emplearlos como material reciclado. Existen normativas que nos permiten incorporar, por ejemplo, en el hormigón, que es el principal material de construcción, ¿no? Un 20% de residuos reciclados en el hormigón. ¿Por qué no se está haciendo? Primero, porque es más costoso por el déficit que hay de oferta de plantas de reciclaje de esos materiales. Y segundo, porque la normativa tampoco está actualizada. Incorporar únicamente un 20% de árido reciclado al hormigón es muy poco. Se debería invertir también mucho en desarrollar normativas y en llegar a estudiar mejor esos nuevos posibles materiales que se alimenten de todo el residuo reciclado, de las demoliciones de la ciudad existente. Porque si no lo hacemos así, si no somos capaces de reaprovechar todos esos materiales para hacer algo nuevo, creo que el desarrollo sostenible va a pasar de lo que hay en adelante, y lo que hay se va a quedar como está, ¿no? Entonces yo creo que un posible camino puede ir por ahí, por el reciclaje de residuos, donde normativamente se ha de hacer un esfuerzo importante. Hay un ejemplo muy interesante que tiene quizás no que ver con el renovar las ciudades que existen, pero sí con reutilizar lo que ya existe, que es, quizás conozcáis el libro de Ruinas Modernas, que habla sobre aquellas estructuras que se quedaron en todo nuestro territorio en el 2008, cuando llegó la crisis, y que parecen ruinas, ¿no? Pero que son muy modernas. Y algunos promotores, algunos proyectos han ido desarrollando y reutilizando esas estructuras que existían para adaptarlas a pues, nuestra normativa, al código técnico, y desarrollarlas. Y hay otros que han optado por demolerlas, ¿no? Y al final todo, como hablas tú, ese residuo y sobre todo ese CO2 que se emite y ese proceso, pues a lo mejor quizás no es el más sostenible. ¿Por qué? Pues cuestiones económicas, ¿no? Que son siempre, porque quizás muchas veces es más difícil reutilizar una estructura existente que hacer un proyecto de cero, ¿no? y nuevo. Entonces yo creo que sí que habría que entender de alguna manera, ¿no? ¿Qué opináis vosotros de, por ejemplo, esas ruinas modernas que tenemos en todo nuestro territorio? Si habría que reutilizarlas, ¿no? Renovarlas, o si tendríamos que demolerlas, ¿no? Bueno, hay experiencias en España, pues a lo mejor una iglesia que estaba medio ruida, hacerla, no sé si fue en Toledo, que se hizo un restaurante, o no sé, eso está bien. Pero yo quería un segundo volver a tu pregunta, porque nosotros sí hemos participado en proyectos de ecobarrio en barrios ya existentes. Lo que pasa es que los que han salido, por ejemplo, era con demolición de edificios, ¿no? Por ejemplo, el barrio de Vallecas, que se ha metido district heating y recogida neumática, sí, pero se hizo otro proyecto en Moratalaz, creo que era, y no sé si chocó, porque tú puedes, como municipio, ¿no? Ir a la piel, cambiar cosas de la piel, o sea, de aceras, todo, poner mucho ecologismo ahí, pero cuando vas a entrar en sistemas, por ejemplo en district heating, ya tienes que contar con el vecino. Y ahí ya se ha roto, porque ya la participación es muy complicada. O sea, cuando vas a meter sistemas que sí que interactúan entre la ciudad y el edificio, en un barrio ya consolidado tienes que votar cada comunidad, ¿no? Y ahí se rompió. Y ahora tu pregunta, ¿no? De los edificios que están en ruido, pues es verdad, es una pena. Sí. Tú vas a Segovia y vas por la carretera y ves pero algunos están muy abandonados en una zona muy poco habitada, ¿no? Los que están en ciudades, pues ahí sería reconvertirlos. Sí, y en paralelo se están produciendo desarrollos, ¿no? Al lado de zonas construidas ya existentes, ¿no? Que se quedaron que lo engloban en su momento. Yo, como estábamos en un terreno francófono, no puedo evitar citar una referencia de arquitectos franceses, Anne Lacaton y Jean-Philippe Basal, que han sido premio Pritzker de arquitectura y que su lema es nunca demoler, siempre reutilizar, ¿no? Y que además tienen premios también ganados de rehabilitación de viviendas, bloques de los años 60 y 70 en Bordeaux, en los que incluso llevaban adelante esa rehabilitación de viviendas pequeñas, obsoletas, etcétera, situando una crujía delante, ampliando las viviendas e incluso con el reto de sin desplazar a los inquilinos, de manera que llevaban a cabo las obras solo sacándolos durante 48 horas, que era el momento en el que les ponían la crujía delante y les cambiaban las instalaciones y los devolvían. Y han merecido un montón de premios por reconversión
de edificios antiguos completamente en nuevos ecobarrios, pero sin la parte de demolición, que yo creo que es la que hay que evitar para no generar ese residuo que luego no sabemos cómo reutilizar. Y la historia hay que conservarla, como sea. Totalmente. ¿Hay más preguntas? Una pregunta más. Sí, yo tenía una pregunta para Biarritz acerca del flujo turístico y también de la gente que se compra ahí una segunda vivienda. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias en términos de planificación urbanística? Y segunda pregunta, ¿cuáles son las consecuencias en términos de tensiones que puede generar con los habitantes? Las consecuencias son dramáticas. No conseguíamos alojar a nuestros jóvenes, a nuestros mayores, y ahora es peor porque hemos recibido en Biarritz, pero en todas las otras ciudades costeras, cuando hablo con mis colegas de Bretaña me dicen lo mismo. Hemos acogido a poblaciones que vienen de las grandes ciudades, no solo París, que hacen teletrabajo y tienen unos recursos bastante importantes, compran casa que destruyen a veces en lugar de remodelarlas y estamos ahora en la obligación más que nunca de construir nuevos pisos porque Biarritz es una de las ciudades más densas del departamento de los Pirineos Atlánticos. No tenemos espacio y el último espacio que tenemos es el barrio Aguilera, que es un barrio deportivo donde tenemos nuestro club de rugby, el tenis, es bastante antiguo y tenemos un proyecto de barrio que se llama Proyecto Aguilera, manteniendo la vocación deportiva del terreno y poniendo habitaciones, hasta 300 habitaciones. Y hemos lanzado un proceso súper democrático que va a tomar 3 años en lugar de 1 año para tener todas las autorizaciones. Una de las partes importantes se cierra esta tarde a las 5 y las personas que critican el proyecto son las personas que ya tienen sus casitas con jardines, que tienen unos hijos u unos nietos que no tienen casa, pero no quieren vecinos alrededor de sus casitas con jardines. Estamos en ello. Entonces es un momento de la vida democrática de la ciudad o del país en que la gente es fantásticamente abierta y ayuda, pero al mismo tiempo es muy egoísta y lo más importante es lo que tengo por delante de mi casa, de mi coche. No quiero vecinos, no quiero ruido y no quiero población con problema. Así que es un reto muy importante. Estamos en ello. Vamos a concluir. Bueno, pues yo retengo de esta mesa tan interesante unos cuantos paradigmas, ¿no? El primero, si las ciudades tienen un límite y cuál es. El paradigma de renovar o construir, ¿no? Cuándo renovar y cuándo construir. Que todos buscamos ciudades más humanas, que tecnológicas pero humanas. Y que el futuro quizás vamos a desmontar más y demoler menos, ¿no? Gracias a todos. Gracias a ti.